Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos contentos de estar con todos ustedes. Una noche más de oración, un día de estudio bíblico, ¿verdad? Estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Estamos dando clases completamente de seminario, así que venga, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, estamos en el 10 Main Street o véanos por a través de las redes sociales para que usted pueda aprender diligentemente la palabra de Dios, la sana doctrina, que estamos muy faltos de esta. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te adoro, te alabo, te bendigo, Padre. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad que tú me uses para enseñar, Padre, estas epístolas doctrinales 100% de tu iglesia gloriosa en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén. Bueno, estamos en nuestras carpetas, ¿va? De Corintios, ¿va? Ya tenemos 1 Corintios entera, tenemos otras carpetas. Búsquenos en las redes sociales, comparte esa palabra de gloria, porque no queremos engrandecer en mi nombre ni el nombre del ministerio, queremos engrandecer a Cristo Jesús, porque es el que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo más importante, que nosotros reconozcamos quién nos compró, quién nos hizo. Y hoy vamos a hablar mucho de eso porque este capítulo es muy importante de 2 Corintios capítulo 3. Ya tenemos 1 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. Véalos, ¿verdad? Para que usted siga la secuencia y usted pueda estudiar diligentemente la palabra de Dios. Ya sabemos que Corintios, la iglesia más carnal que habla las Sagradas Escrituras, una de las iglesias más problemáticas, donde había competencia de dones, celo ministerial, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, que era estaba ubicada en un puerto, donde las ciudades que son un puerto o las ciudades que son fronterizas, donde hay mucho más pecado, hay mucho más maldad. Hasta en la fecha, las ciudades fronterizas o los puertos son lugares donde hay mucho crimen y mucho pecado. Entonces vamos a hablar eso de ministros del nuevo pacto, ministros, no el ministerio, ministros del nuevo pacto. Puse ministerio, ministros. ¿Tú eres un ministro del nuevo pacto o del viejo pacto? Ministros del nuevo pacto. Esto va junto, ministros del nuevo pacto, así se llama. Este es uno de los primeros temas que tiene el título bien, porque hay veces que no tiene el título mal, porque se lo han cambiado, pero este sí habla del ministros del nuevo pacto. Tú eres un ministro del nuevo pacto, porque es un capítulo, se ve muy pequeño, de 18 versículos, pero muy profundo en la palabra de Dios, muy doctrinal, con mucha revelación. Sobre todo este capítulo, a mí me gusta mucho, segundo capítulo 3, porque Pablo explica la gran diferencia y enseña del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Antiguo pacto y nuevo pacto. Es lo mismo, ¿verdad? Si usted ve nuevo pacto o Nuevo Testamento o Antiguo pacto, o es lo mismo, Entonces vamos a ver que el Antiguo Testamento, ¿cuándo comienza? El Antiguo comienza con Moisés, ¿verdad? Aquí vamos a poner Moisés, ¿verdad? Vamos a ver Éxodo 24. Aprendes ese versículo, es cuando empieza el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no empieza con Adán. El Antiguo Testamento no empieza con los patriarcas. El Antiguo Testamento no empieza en el diluvio. El Antiguo Testamento no empieza con Moisés. Porque muchos no saben eso. Muchos creen que porque te hablan de Génesis y todo eso es Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto comienza con Moisés. ¿Sí me explico o no? Éxodo 24, 8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí, la sangre del pacto del Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hubo una expiación, hubo un sacrificio y parte de esa sangre se puso en el propiciatorio y otra de esa sangre la roció al pueblo.
¿Por qué? Porque era una forma simbólica que esa sangre los iba a cubrir, como cuando muere Jesucristo y ahora somos cubiertos nuestros pecados por la sangre preciosa. ¿Se fija? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? Hebreos 9:16. Hebreos 9:16 nos dice la palabra de Dios. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testator. ¿Cuándo muere el testator? Aquí, ¿verdad? Entonces, aquí comienza el Nuevo Testamento cuando muere el testator. Entonces, muchas epístolas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan está hablando del ministerio de Jesús aquí. ¿Se fija? No está hablando del Nuevo Testamento hasta cuando Él muere en la cruz. Si tú ves en Mateo 27 o 26 o Marcos 15 o 16, donde dice que Jesús murió en la cruz, entonces ahí empieza el Nuevo Testamento. Legalmente, porque dice la Biblia que Hebreos 9:16. Hebreos 9:16. Es muy importante que te lo aprendas. Ese es Éxodo ¿qué? 30 ¿qué? 4, 24:8, cuando rocía la sangre. Entonces, de ahí donde sacan que la sangre del Señor te cubra. Bueno, Pedro menciona que somos rociados porque él está hablando de este pacto y ahora somos espiritualmente cubiertos con la sangre de Cristo o exclusivamente para el perdón de nuestros pecados, no para cobertura espiritual, ni no porque como un paraguas, no porque me voy a la calle y digo que la sangre de Cristo me cubra, no. Eso es una abominación, no se dice un verdadero cristiano, un hijo de Dios con entendimiento, no dice eso, ¿va? Porque haz de cuenta que si yo me voy a la calle en la mañana y digo que la sangre de Cristo me cubra, es lo mismo, escúchenlo muy bien, que si yo en la mañana agarro y me persino, es lo mismo, no hay diferencia teológica en que tú te persines o que digas que la sangre preciosa te cubre, porque son cosas como un talismán, que tú crees que vas a ser protegido por lo que dices o lo que haces, y no es así. Dice en el Salmo 91, yo moro bajo la sombra del Altísimo, esa es mi cobertura, permanentemente. Entonces, vamos entendiendo, ¿verdad? Y dice en Romanos 10:4, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 10:4? El fin de la ley es ¿quién? Cristo, el fin de la ley. Entonces aquí vemos que aquí viene la ley, ¿verdad? ¿Y aquí qué? La gracia, ¿verdad? La gracia, la era de la iglesia, ¿verdad? La gracia. Pero muchos argumentan que aquí también había fe y que también aquí había gracia y que somos salvos. Así hay muchas cosas en YouTube o muchas denominaciones o muchas sectas, pero no, aquí somos salvos solo por gracia. Efesios 2:8-9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí tenías que hacer una obra. Aquí tú tenías que matar un animal para un perdón temporal por los pecados. Tenías que matar un animal como expiación, dárselo al sacerdote, degollarlo para perdón temporal de tus pecados, ¿correcto? Y aquí el sacrificio vivo, ¿quién es? Cristo. ¿Qué dice Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos cómo Pablo va a hacer esa diferencia. Me quería explicar eso, ¿va? Entonces, muchos argumentan, un día alguien me dijo esto, no, que estás mal, que nosotros somos justificados también en el Antiguo Testamento. Fíjese muy bien lo que me dijo. Me dijo, ¿y qué? ¿Y Abraham dice que él le fue imputada la justicia? Digo, sí, Abraham se le fue imputada la justicia. Entonces, ¿por qué dices que ¿cómo se llama? No somos salvos por fe como Abraham, porque Abraham está aquí, fíjese muy bien. Abraham. Entonces, ya Abraham está aquí y fue imputada su justicia.
No está en el Antiguo Testamento. Abraham todavía no llegaba al Antiguo Testamento. ¿Se fija cómo uno tiene que conocer la Biblia? Entonces, Abraham fue imputada a la justicia, fue contado por justicia. Romanos capítulo 4 nos dice que la doctrina de la imputación de justicia, ahora nuestra justicia es imputada ¿por quién? Por Cristo Jesús, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos eso, ¿va? Entonces, aquí, eran salvos por obras, ¿ah? Salvos. Y aquí somos salvos ¿por qué? Por fe. ¿Qué quiere decir? Entonces, que ya no hacemos la ley. Sí, aquí nosotros cumplimos la ley, pero porque nosotros se nos da la gana, porque nos nace. Queremos complacer a Dios, leemos el Antiguo Testamento, leemos la ley. Oh, Dios no quiere que fornique, oh, Dios no quiere que mienta, Dios quiere que honre a mis padres. Entonces yo hago la ley porque me nace. Porque yo soy comprado con la sangre preciosa de Cristo y me está renovando mi mente. Entonces yo quiero hacer la ley, dice en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, ¿va? Filipenses 2:13. Él da el querer como el hacer. Entonces, aquí tú tenías que hacer las obras para ser salvo. Es diferente. Aquí tú no tienes que hacer obras para ser salvo. Tú eres salvo por fe y entonces el resultado de tu salvación son buenas obras en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:10, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces vamos a hacer una comparación del antiguo pacto, nuevo pacto, pero eso es lo más básico que hay. ¿Cuándo empieza? Con Moisés, Abraham no cuenta. ¿Cuándo empieza aquí el Nuevo Testamento? ¿Cuándo termina el Antiguo Testamento? En el rapto. ¿Se fija? En el rapto termina el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver qué más nos dice la Biblia. ¿Ah? Entonces vemos que esta iglesia de Corintios va, vemos que hay mucha fornicación, hasta hubo una persona que se metió con la mamá del papá, ¿verdad? Hasta Pablo dice, ya ni los paganos hacen eso, ¿no? ¿Se acuerda? Pero se acuerda que ya vimos en el capítulo 2 que esa persona se arrepintió. A mí me gusta mucho la Biblia porque dice que esta persona dice que su cuerpo se ha entregado a Satanás, ¿verdad? En Corintios 1, ¿se acuerda? Y ya en el capítulo 2 de Corintios 2 nos dice que esa persona se arrepintió, que lo perdonáramos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona fue sellada con el Espíritu Santo y vino el arrepentimiento. ¿Se fija? Entonces fue transformada por el poder de Dios. Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Entonces dice Efesios 1:13, porque creímos a la verdad, el Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que son las arras del Espíritu Santo. Vamos a empezar a Corintios, estos hermosos 18 versículos que son muy importantes y muy profundos, y usted se va a dar cuenta de cómo Pablo compara el nuevo pacto con el antiguo pacto y que estamos bajo este pacto. Porque si tú eres un pastor o te dices ser ministro de Dios o tú eres un maestro de la Biblia y tú enseñas que estamos bajo la ley, que tenemos que hacer esto y del otro, que le leen los profetas, entonces tú no eres un ministro del nuevo pacto. No eres un ministro del nuevo pacto, ¿o sí? Vamos a verlo. Esto es muy importante. Y dice el versículo 1, dice, comenzamos otra vez a alabarnos, ¿verdad? Comenzamos otra vez a alabarnos. En la Biblia en 1960, desgraciadamente, en la nueva versión internacional pusieron a otra palabra, a recomendarnos, pusieron a recomendarnos a nosotros mismos. No dice recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo, alabarnos. ¿Qué está hablando Pablo? Está usando hermenáutica. En la hermenáutica se le llama un lenguaje sarcástico. ¿Sí sabe qué es el lenguaje sarcástico? Está hablando, dice, ¿qué? Ahora vamos a comenzar a alabarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando tenemos que alabar ¿a quién? A Dios. Porque le está hablando a los judíos, dice, ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos? ¿Tienen necesidad de algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vuestros? O sea, Pablo está diciendo, ¿qué quieren? ¿Cómo quiere que yo les hable a ustedes?
¿Qué quieren que yo les traiga mi tarjeta de presentación? Dice Pablo, ¿qué quieren que yo les traiga mi resumen? ¿Mi carta de vida? Dice Pablo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que les traiga una carta de las otras iglesias? ¿Quién soy yo? ¿Qué quieren? Le está hablando así sarcásticamente a los corintios para que ellos, llamar la atención, para que ellos entiendan el mensaje que Pablo tiene para ellos, ¿verdad? Dice que van a darme una tarjeta de presentación o qué, o una recomendación, ¿quién me mandó? Fulano de tal, ¿verdad? ¿O qué decir? Que Pablo quería que les dijera esto, como mucho, la clásica, ¿verdad? La clásica, tenemos que decir la clásica. Yo vengo en el nombre del apóstol fulano de tal, bajo la cobertura fulana de tal. Porque ahora en día eso hacen muchas personas, y hablan de falsas coberturas, cuando el que nos cubre es el Señor. Salmo 91, apréndetela, nadie más. No puedes andar comprando coberturas, y mucho menos de hombres o de iglesias, de asociaciones. Eso es mentira del diablo. Y dice el versículo 2, nuestra carta sois vosotros. Aquí algo muy importante dice en griego, dice nuestra carta sois vosotros. O sea, tú quieres una recomendación, una hoja de vida, un resumen, una carta que diga quién soy. Dice, ustedes son la carta, ustedes son la epístola, dice Pablo. Sí. Epístola, es un simi, ¿verdad? Ustedes dicen hermenéutica, es un simi, dice el hermano, ya está estudiando hermenéutica. Es una epístola. Ustedes son la epístola. ¿Sabía que todos nosotros, todos los hijos de Dios, todos los verdaderos hijos de Dios, todos los ministros verdaderos de Dios, somos historia de Dios? Amén. Somos una carta. Por eso dice Pablo, somos una carta abierta. Dice, ustedes son la prueba. Ustedes son la prueba porque vienen de un puerto donde todos se comen a todos, está lleno de prostitutas, de ídolos, de fornicaciones. Hasta el papá de uno se metió con la mamá del otro. Y aún así se convirtieron. ¿Ustedes qué más quieren? Son la prueba que algunos fueron redimidos con la sangre preciosa y fueron transformados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes son la prueba. Como me dijo una de mis tías, dice, yo antes, le dijo a mi esposa, a mí no me dijo, porque no, yo no me quiero alabar con testimonios ni nada. Le dijo a mi esposa, dice, quiero que sepas que tu marido, dice, cuando él era joven yo no podía ni verlo a la cara ni a los ojos. Mi propia tía le dijo eso a mi esposa, dice, pero Dios lo cambió. Porque ¿quién le da la gloria? Dios. No yo, Dios lo cambió. Entonces, fíjense, somos una epístola. Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones. ¿Por qué en nuestros corazones? Porque ahí se encuentra el Espíritu Santo. Como conocida y leída a todos los hombres. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. Eso teológicamente se le llama ¿cómo? Testimonio. Les voy a enseñar algo muy importante el día de hoy. Testimonio, ¿qué es testimonio? Testimonio no es que el hermano vino y era borracho, jugador, parrandero, y le iba a las Chivas, y Dios me transformó. No, eso no es testimonio. Eso no significa testimonio teológicamente. Apréndetelo, apúntalo. Testimonio significa ¿qué piensan las otras personas de ti? Eso es testimonio. Eso es testimonio teológicamente. ¿Qué otras personas? Porque entonces por eso si tú haces un error, cometes un error, porque los cristianos siempre los van a ver con una lupa. Ay, que hizo algo malo, que hizo una tranza, que pecó, que se metió con fulano de tal, y entonces ya quieren dañar tu testimonio porque Satanás quiere dañar el testimonio del verdadero cristiano para que él no pueda proclamar el evangelio a otros. Él que me va a estar diciendo de transformación, de nueva creación, de nueva criatura, mira cómo vive, o mira su familia. Entonces, por eso es muy importante el testimonio. ¿Qué piensan otras personas de ti? Como mi vecina me defendió el otro día que llegaron tres de una secta ahí en mi casa, dijo, yo conozco a él y por muchos años y él es un hombre de Dios. Y entonces, en muchas palabras le dijo eso. Bueno, yo no le dije nada a ella, ¿no? Yo no le dije gracias ni nada, digo, la gloria es para Dios, pero es el testimonio. Entonces vemos que
No podemos escondernos. Un cristiano se le nota. Un verdadero hijo de Dios se le nota. Un verdadero hijo de Dios, aunque se disfrace de mendigo, se le nota. Con eso le digo todo, que se ponga ropa vieja. Es más, yo ando a veces con ropa así, cuando ando trabajando, pintando, con ropa así de trabajo, toda pintada, todo con los pelos parados. Y la gente dice, ¿tú eres cristiano? No necesito andar de saco. No necesito andar eso porque la gloria de Dios se tiene que reflejar. Un cristiano no puede esconder la gloria de Dios. Dice la Biblia que tú eres luz. Dice la Biblia que somos luz, ¿no? Es estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Es una expresión retórica. Somos luz, ¿verdad? Entonces vemos que el testimonio es muy importante, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. 3, por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo. Vosotros sois la carta de Cristo, porque todas las acciones que ellos hacen son, ¿por qué? Porque son las cosas que tú haces son en Cristo. Dice Filipenses 2:13 que Él da el querer como el hacer. Dice Efesios 2:10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras de que Él preparó de antemano. Vamos a poner otra. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Filipenses, el que comenzó la buena obra, ¿qué? ¿La va a qué? Perfeccionar. ¿Se fija? Entonces ya pusimos otra en la pizarra. Dice, por cuanto es manifiesto que vosotros sois la carta de Cristo. Pero fíjese muy bien, aquí viene lo más importante de la carta doctrinal y teológica para el estudio de la iglesia. Dice, ministrada por nosotros. Ministrada por nosotros. ¿Qué es ministrar? El trabajo que desempeñas. Entonces nosotros somos ministros del nuevo pacto. Entonces nosotros desempeñamos el trabajo del nuevo pacto. Ministrar no es que tú pases al frente y que el pastor ore por ti y te caigas como ficha de dominó. O que el pastor ore por ti. Eso no es ministrar. El ministrar para un pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios, porque esa es su función, ese es su trabajo. Un músico cuando toca, deja que la música te ministre. No, la música no ministra. El que ministra es el que toca la guitarra porque está ejerciendo un trabajo. ¿Qué está haciendo? Tocando la guitarra y cantando. ¿Se fija? Entonces ya vemos cómo vamos aprendiendo más de teología y más de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Porque a mí me suena mal, ¿va? Que alguien me diga, deja que ese pastor te ministre, es como que si me va a trabajar él, ¿no? Eso no significa ministrar, trabajar. Entonces, por cuanto es manifiesto que vosotros sois carta ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu vivo de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ponga mucha atención, aquí en la ley están las ¿qué? Las tablas de piedra, que los mandamientos, ¿verdad? De no matarás, no robarás, ¿verdad? Pero aquí dice que la ley de nosotros está escrita ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente, por el Espíritu Santo, ¿ah? Porque es el único que te puede dar luz. Es muy importante que aprendamos eso. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Cuando usted escucha corazón, mente o alma, significa lo mismo, ¿verdad? Con lo que tú piensas, entiendes y conoces, ¿verdad? Entonces, y tus emociones también están dentro de tu corazón, pero son controladas por tu mente. Entonces, dice el 4, y tal confianza tenemos, ¿verdad? Tenemos confianza, ¿verdad? Dice, tal confianza que tenemos porque Cristo para con Dios, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Entonces, ser ministro, aquí vamos a ponerlo de rojo, en el nuevo pacto, es muy importante, porque ¿en qué se basa nuestra confianza? ¿En la ley o lo que hizo Jesús? ¿Se fija? ¿Se fija? No en la ley, sino en lo que hizo Jesús. Dice, ¿verdad? Dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, ¿verdad? 5,
que no seamos suficientes. En algunas Biblias pusieron competentes, táchele porque no dice competentes en griego, dice suficientes. Que no seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro corazón, lo que está escrito en nuestro corazón, lo que está en la Biblia, no nuestros propios pensamientos, sino los pensamientos de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Se fija? Nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que ser renovada a la altura del varón perfecto para que nosotros pensemos como Cristo. Dice la Biblia, ¿verdad? Que no seamos suficientes de nosotros mismos. O sea, ¿qué es ser? Aquí viene lo bueno de este Ministros del Nuevo Pacto. Ponga mucha atención. ¿Qué es ser suficientes de nosotros mismos? O sea, ponga mucha atención. Aquí cómo la gente es salva. Fíjese muy bien. Por obras. Entonces, una persona aquí bajo la ley, y muchos adventistas y muchos personas santos del séptimo día, octavo día, o cómo se llaman, siempre dicen, tenemos que hacer la ley, tenemos que hacer obras, tenemos que hacer obras. Entonces ellos son suficientes a sí mismos. Ellos van a llegar al cielo y los adventistas van a decir, ¡yeah! La hice, llegué. O sea, un verdadero cristiano dice, gracias Dios porque tú lo hiciste por mí, por eso estoy aquí en el cielo, porque creí lo que tú hiciste. Entonces yo no soy, el verdadero cristiano, su suficiencia se encuentra en Cristo Jesús, no en las obras. ¿Se fija? Como dice la Biblia, la tal confianza tenemos porque Cristo para con Dios no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo que nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. 6, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto. Eso es lo más importante de este capítulo. Los suficientes. ¿Qué quiere decir suficientes? Que todo lo que un ministro del nuevo pacto está aquí. ¿Se fija? Que tenemos que leer la ley, sí, tenemos que leer la ley, tenemos que leer toda la Biblia, pero tenemos que entenderla bien, qué aplica a nosotros, qué no aplica a nosotros, cuándo empieza el nuevo pacto, qué nos toca a nosotros, cómo somos salvos, ¿verdad? Porque aquí mucha gente dice, no, diciendo, siempre ha habido fe y siempre ha habido gracia y en el Antiguo Testamento son salvos. Bueno, aquí tú tenías que hacer obras, tenías que llevar un animal para sacrificárselo, tú tenías que cortarle el cuello y dárselo al sacerdote para que él te perdonara temporalmente, ¿no? Tenías que hacer una obra. Aquí, ¿quién hace la obra? Cristo. No es lo mismo. Se fija cómo no somos salvos por obras, para que dice Efesios 2:9, para que nadie sé, para que no lleguen al cielo los adventistas y digan, sí, la hice. No. Me porté bien, llegué al cielo. Gracias a mí. Así hay muchos cristianos el día de hoy, evangélicos cristianos, dice, gracias a mis oraciones, el hermano está aquí. Ahí también está la parte intelectual. Mucha gente dice, no, el César no, porque yo soy médico y le receté tal cosa. También está el que ayuda a la iglesia, dice, no, esta iglesia está así porque yo he dado... Sí, el hermano está aquí porque gracias a mis oraciones. Mi hijo se salvó gracias a mis oraciones. O sea, eso es darse la suficiencia a ellos, sus obras. El verdadero cristiano le da toda la gloria a Dios. Esa es la diferencia de una nueva criatura y una vieja criatura. La vieja criatura si sigue diciendo que él hizo, que él tornó, que él aquello, que él se cuida, que él cuida la salvación, que él hace esto, hace el otro, que él quiere agradar a su Señor. Aquí no, aquí tú haces las cosas porque Dios te las pone dentro de tu corazón y toda la gloria es para Dios. Se fija, y eso se pone más bueno de esta división del Antiguo y Nuevo Testamento para entender la división. En la carta de Gálatas nos dice que la carta magna se llama la carta magna. ¿Por qué la carta magna? Porque es la carta más importante donde describe que la ley ya se terminó. Vamos a leer parte de eso más adelante, ¿verdad? Entonces dice 6, el cual nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento.
ya nos hizo suficientes. Entonces, todo lo que está aquí es suficiente del Nuevo Testamento. Fíjese muy bien lo que no cabe el versículo ahí. Y dice, no de letra. ¿Qué es la letra? ¿No de qué? Aquí en el pizarrón. No de letra. Sino de Espíritu. Espíritu Santo. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Verdad? Aquí hay muchas personas, así yo cuando, en mi segundo seminario, yo que iba, había un hermano que tenía muchos celos contra mí, porque yo, a pesar que era mi primer seminario, él ya era su segundo, y él ya predicaba y todo ese rollo, y le dio mucho coraje porque yo sabía más de la palabra de Dios, y un día me dijo, pues la letra mata. O sea, como diciendo que mi conocimiento me mata a mí. O sea, la ignorancia de él. No está hablando de conocimiento, está hablando de la ley. ¿Se fija? Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mata? Porque nadie hizo la ley. Únicamente el que cumplió la ley fue Jesucristo. Por eso la letra mata. ¿Y por qué la ley es buena? Porque tenemos conocimiento de lo que es pecado. Si no infringes una ley, una parte de la ley, ya. Sí, nos dice en Santiago capítulo 3, lo vamos a ver más adelante, que si tú infringes un solo punto de la ley, pues has roto toda. Entonces yo no creo que ninguna adventista nunca ha roto un plato. O se haya circuncisado el 8º día, entonces ya rompió la ley, ya no puede ser salvo, ¿verdad? Porque dicen ellos que son salvos por ley y argumentan. Entonces vemos cómo la Biblia no se equivoca. 7. Empero, si el ministerio de muerte, escrito, grabado en piedras, fue para gloria. Fíjese muy bien. Entonces, este ministerio es del nuevo pacto. Este ministerio, dice la Biblia que es de qué. Entonces, si yo digo que estoy bajo la ley y tengo que hacer obras para ser salvo, yo estoy en un ministerio bajo la muerte. Y yo quiero que si tú me estás viendo y crees que tú eres salvo por obras, sepas que tú estás en un ministerio de muerte. Yo te quiero enseñar lo que dice la Biblia correctamente, ¿verdad? Y dice, empero, si este ministerio de muerte escrito y grabado en piedra, entonces, aún como fue un ministerio de muerte, tenía cierta, ¿qué? Gloria. Tenía cierta gloria. ¿Por qué? Porque Dios les enseñó el camino, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Porque dice que cuando Dios le dio las tablas aquí a Moisés, ¿se acuerda? El rostro de Moisés le resplandía. Veía la gloria de Dios en Moisés, ¿se acuerda? Entonces, este ministerio de muerte tenía cierta gloria. Dice aquí la Biblia, ¿verdad? Dice, pero si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedra fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en la cara de Moisés por causa de la gloria de su rostro, el cual había de acabar. Dice en la original, acabar. Entonces este ministerio se iba a acabar ¿cuándo? Cuando nuestro Redentor, el Mesías prometido, se sacrificara en la cruz del Calvario. ¿Entienden? Entonces ponga mucha atención. Dicen que no pudieron fijar los ojos en la cara de Moisés. ¿Se acuerda que cuando Moisés recibió las tablas, primeramente el rostro de Moisés dice que resplandecía porque había visto la gloria de Dios? Él tenía que usar un velo, Moisés tenía que usar un velo para que los israelitas no lo vieran, para que no pusieran los ojos en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, del 1 en adelante? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, que es autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces Moisés sabía que no podían poner la mirada en él. Imagínense si Moisés les hubiera predicado sin velo, los israelitas hubieran agarrado una velita y le hubieran prendido una velita a Moisés. Dijo, ya es un ángel, es un santo. Y dice,
fue para la gloria, tanto que los hijos del rey no pudieron fijar los ojos en la cara de Moisés por causa de la gloria de su rostro, el cual había de acabar. Ahora dice el 8, ponga mucha atención, dice, ¿cuánto más no será la gloria del ministerio del Espíritu? Aquí, mire, fíjese, entonces aquí es ¿qué? ¿Cuánto más? Aquí entonces, ¿aquí qué es? Aquí hubo gloria porque Dios se manifestó para escoger a su pueblo y dar la ley a través de Moisés, escoger un pueblo para que saliera el Mesías, pero aquí dice cuánto más, entonces aquí sí aquí hay gloria en el Antiguo Testamento, aquí hay supergloria, dice la Biblia. Dice, ¿cuánto más no será la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministro de condenación, ¿cuál es? Este ministro de muerte también es de ¿qué? Condenación. ¿Se fija? Entonces la ley es de muerte y ¿qué? Fíjese muy bien. Aquí lo vamos a poner un cuadrito. Y condenación. Dice, porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundante la gloria del ministerio de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquí justificados. No por nuestras obras, somos justificados por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Se fija? Y aquí como las personas tenían que ser justificadas por tener fe, más sus obras, cuando pecaban, erraban, tenían que llevar un animal para sacrificarlo por un perdón temporal a sus pecados. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Entonces, vea, vemos que en Corintios es una persona mal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona no me puede decir a mí que, ponga mucha atención, que es un ministro del nuevo pacto, escúchelo muy bien, que llegue a mí, no, pues yo soy pastor, yo soy ministro, yo voy a la iglesia, yo enseño de escuelita bíblica a los niños, y su testimonio es que tiene un mal matrimonio, se está divorciando, tiene su casa con los pies para arriba. Entonces no lo es, miente, ¿no? Miente, porque ¿dónde empieza el ministerio? En el hogar. Entonces vemos eso, ¿ah? ¿Cómo alguien me va a decir, yo soy ministro del nuevo pacto y soy un borracho, parrandero y jugador? ¿Verdad? Con pleitos, chismes, deshonesto, que tiene un testimonio del demonio de Tasmania. Entonces, ¿cómo voy a decir que, sí es ministro del nuevo pacto? No es ministro de ningún nuevo pacto. Por eso Satanás pone trampas para destruir los testimonios de las personas, por eso nosotros nos tenemos que guardar y cuidar para no dar mal testimonio, porque otros van a querer a Cristo si dicen, ese es cristiano, ese es pastor, y mira cómo vive, golpea a su mujer, es chismoso, le dice de cosas, la maltrata, no le da de comer. ¿Cómo? No solo es el conocimiento, sino también tener un buen testimonio en Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice en Efesios 1:13, ¿verdad? Que nosotros cuando somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Biblia, vamos a hacer aquí un hombre como una galleta, que adentro tenemos un alma y un espíritu, ¿verdad? Y este es el cuerpo, este es el alma, y el alma está llena del espíritu, ¿verdad? Somos de 3 partes, nos dice la Biblia, en Tesalonicenses, nos dice la Biblia en primera de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Vamos a leer la primera de Tesalonicenses 5:23. Nos dice la Biblia que, dice, y el Dios de paz santifique enteramente que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, lo pone en orden ahí el apóstol Pablo, lo más importante, el espíritu, alma y cuerpo sean perseverados y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que nosotros somos hechos a imagen de Dios, porque también, ¿cuál es el cuerpo de Dios? Cristo. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el alma? El Padre, ¿se fijan? Somos hechos a semejanza de Él.
¿Qué pasa cuando nacemos y no tenemos al Espíritu? No más somos dos partes, ¿va? Somos 2/3, ¿va? Entonces, según las matemáticas de Dios, es .666, como si fuéramos bestias, ese es el número de la bestia, porque no estamos completos. Ya cuando somos sellados, pues ya somos enteramente, somos sellados. Dice, porque el ministerio de la condenación fue gloria mucho más abundante el ministerio de justicia. 10, porque lo que fue hecho glorioso, ni aún fue glorioso este respecto por razón de la gloria que sobresale. No es eminente, la gloria que sobresale, supergloria. ¿Por qué aquí la gloria sobresale? Porque aquí era una sombra que iba a venir. Aquí los profetas, la ley, el Mesías va a venir, el prometido va a venir. Aquí el Dios va a venir y aquí vino. ¿Se fija? Entonces la gloria es mucho más resplandeciente porque el mismo Dios vino. Dice 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, ¿va? 1 Timoteo 3:16, dice el misterio de la piedad, ¿verdad? Sí, sin controversia, grande es el misterio de la piedad, fue manifestado, Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto por los ángeles, ¿verdad? Entonces, por primera vez Dios se encarnó en un pequeño bebé, creció 33 años y se sacrificó en la cruz del Calvario. Entonces vemos que es muy importante. Pero es muy importante porque dice que el Espíritu dice que dulce. ¿Qué es dulce? En inglés, dulce es que se mezcla. O sea, está amalgado el Espíritu con el alma. El cristiano, el verdadero cristiano no puede perder la salvación porque ya está amalgado. Si no, pregúntele a un dentista, ¿me podría quitar esta amalgama y quitar los metales, separar los metales? Va a ver que lo que él dice el dentista, eso es imposible, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos amalgados, dice la palabra de Dios, una mezcla. Por eso cuando el cristiano llega a pecar, ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu que se entristece, ¿se fija? Entonces un verdadero hijo de Dios que si llega a pecar, se siente mal. ¿Sabía que un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, comete un error, algo mal, algo que sabe que está mal? No puede ni dormir porque sabe que hizo mal, porque el espíritu le redarguye y se siente mal. Pero alguien que peca así a la ligera, como la fresca lechuga, pues quizás no tenga ni el espíritu, ¿ah? Porque yo puedo entender que, por ejemplo, un ministro o un, ¿cómo se llama? Un ministro, un misionero, le falló a su esposa y eso, y pidió perdón y se reconcilió, pero no puedo entender uno que diga que tiene 10 mujeres y muere y se acuesta con 10 mujeres de la congregación. Entonces eso ya no tiene el espíritu, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Entonces vemos cómo el espíritu se entristece. ¿Por qué? Porque está amalgado con el alma. Si tú pecas y tú no te entristeces, entonces no tienes ningún Espíritu Santo, porque no está amalgado a tu alma. Entonces cuando está amalgado a tu alma, tú te sientes mal, te quieres restaurar, quieres pedirle perdón a Dios, quieres echarle ganas, porque no somos perfectos. El cristiano no está exento a pecar, pero el pecado no se va a enseñorear en él, ¿verdad? Y dice el 11, ¿verdad? Porque lo que se acaba fue para gloria. ¿Qué dice? ¿Lo que qué? Lo que se qué? Acaba. Entonces el antiguo pacto se qué? La ley se qué? Acabó. ¿Se fija? ¿Qué dice Romanos 10:4? Cristo es el fin de la ley, ¿verdad? Entonces dice lo que se acaba fue gloria, mucho más es para gloria lo que esta gloria. ¿Por qué supergloria? Porque esta gloria ¿qué es? Eterna, permanece. ¿Se fija qué diferencia hay? Porque esta gloria, esta gloria qué era? Era una sombra de lo que iba a venir. ¿Se fija? ¿Por qué es gloria también? Porque Dios crió esto, ¿sí me entienden? Dios hizo la ley, hizo las tablas, escogió al pueblo, los pasó por el desierto. ¿Por qué es gloria? Porque Dios lo hizo, porque para anunciar al Mesías prometido, por eso es gloria, pero esta es una gloria
gloria eterna, porque esta, dice la Biblia, que permanece. 12. Así que teniendo tal esperanza, entonces un ministro del nuevo pacto tiene que esperanza. Es cuando usted ve la unidad del Espíritu, una fe, una esperanza, ¿va? Un Dios, un Señor, un bautizo. Tiene esperanza. ¿Por qué yo tengo esperanza? Porque yo sé que una mansión me espera de oro allá arriba. Nadie me puede quitar esa idea. ¿Sabe por qué? Como porque por ministro del nuevo pacto, no por lo que yo hago ni mis obras, porque yo sé a quién he creído. ¿Se fija? Y si yo sé a quién he creído, entonces yo tengo una esperanza, tengo un gozo de mi salvación. Yo sé a quién he creído. Yo no le creí ni a Billy Graham, ni le creí, yo le creí a Cristo. Yo no creí en ninguna denominación, ninguna adventista del séptimo, octavo, noveno día. Yo le creí a quién, a Cristo. ¿Se fija? Qué gran diferencia hay. Y dice la Biblia, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha denuedo, franqueza. ¿Por qué? Porque sabes a quién has creído. Hablas con autoridad, porque la autoridad no es tuya, la autoridad es de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que se sacrificó, el evangelio de gloria, el evangelio de la salvación, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo 1:11, 1 Timoteo 1:11, conforme al evangelio glorioso del bendito Dios. Conforme al evangelio glorioso del bendito Dios. Sin este evangelio jamás verás la gloria de Dios, el cual a mí, dice Pablo, me ha sido encargado. No a Pedro, a Juana, a Chana. ¿A quién? A Pablo. ¿Se fija? Entonces vemos cómo seguimos adelante, ¿verdad? Con mucha franqueza. Tú como ministro del nuevo pacto hablas con mucha franqueza las doctrinas de la iglesia, la sana doctrina, la buena palabra de Dios para la iglesia, o tú hablas aquí, chile, mole y pozole, o tú hablas, robará al hombre a Dios en Malaquías. Entonces no hablas con mucha franqueza. ¿Sí se fija? ¿Cómo la Biblia no se equivoca? ¿Tú hablas con franqueza o hablas lo que te conviene? ¿Qué es ser franco? Franco es ser recto, verdadero. Esto es lo verdadero. ¿Por qué? Porque tú tienes que... Porque a mí me sería muy fácil engañar a la gente con el Antiguo Testamento. Pues cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que sepa las Escrituras lo puede hacer. Pero yo soy ministro del Nuevo Pacto y tengo que ser franco. Yo tengo que enseñar lo correcto para Dios, no para mí. Porque el único que te puede convencer es Dios. Y dice, fíjense muy bien el 13, vaya, esto se pone más bueno. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro. ¿Ya ve cómo se ponía su velo sobre su rostro? Dice, para que los hijos de Israel no pudieran fijar los ojos en fin de aquello que había ser acabado, abolido. Entonces la ley fue, ¿qué? Abolida. ¿Se fija? Dice en Hebreos que la ley fue abolida, es necesaria una nueva, ¿verdad? Nos dice en Hebreos, ¿verdad? Sea abolida. Entonces vemos que esto se pone mejor, ¿va? Si vemos en Génesis 35:18, dice que cuando la persona fallece, el espíritu se lleva el alma hacia arriba, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber algo teológicamente que muchos desconocen y hoy vamos a aprender a través de este Corintios 3, que es doctrinal, algo que se llama circuncisión espiritual. Una vez yo le hablé eso a un pastor y dice, ¿qué es eso? La circuncisión espiritual. ¿Por qué?
Porque cuando tú mueres, el Espíritu Santo levanta tu alma y tu cuerpo. ¿Para dónde se va tu cuerpo? Para abajo, ¿va? Para el polvo, ¿va? Dice, polvo eres y polvo te convertirás. Vamos a hablar de esta circuncisión. Y dice la palabra de Dios, mas las mentes de ellos fueron cegadas. O sea, ¿por qué cree que Moisés tenía un velo cuando le hablaba a los hijos de Israel, cuando la gloria de Dios resplandecía en su rostro y tenía un velo? Porque iba a ser una sombra de lo que le iba a pasar aquí a los israelitas. Todo tiene una sombra. Ellos ahora tienen ellos un velo. ¿Se fija? Y dice la palabra de Dios, dice, mas las mentes de ellos fueron cegadas. ¿Verdad? Hay Biblias que dicen otra palabra, ya no me acuerdo qué dice otra, la Reina Valera 60, ¿qué dice? ¿Qué dice el 14? Más las mentes de ellos fueron cegadas. En las Biblias Valera 60 dice otra cosa, pero no dice cegadas, porque dice algo de perder el entendimiento o comprender, pero dice cegar. Entonces, se sale que se le mandará como un espíritu, Oh, según de Tesalonicenses 2:11, es para un espíritu de engaño para que se pierdan. Del 10 en adelante. Dice, mas las mentes de ellos fueron cegadas porque hasta el día de hoy queda el mismo velo. ¿Qué dice ahí? Porque para que las mentes de ellos fueran cegadas, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual velo es quitado en Cristo. O sea que nadie de la ley, nadie de los israelitas que no crea en el verdadero Mesías, el velo no se les va a ser quitado. ¿Se fija cómo la Biblia dice eso? La Biblia dice eso, o sea, por eso muchas personas no ven eso. Dice, pero dice en Cristo, tiene que ser en Cristo. Juan 12:40 dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Sí, hay muchos pasajes que habla de la ceguera espiritual, pero está hablando del velo que tenía, que era una sombra física de lo que iba a pasar aquí, que hasta el día de hoy ellos tienen el velo puesto, el único que se los puede quitar es en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir en Cristo? Es el segundo misterio para la iglesia, que Cristo esté dentro de ti. Si no, el velo no se les va a quitar. Entonces, dice Aquí está, 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo pertenece sin alcanzarse, pues solo en Cristo es quitado. 2 Corintios 3:14. Es la que estamos leyendo. Seguimos adelante. Y hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. ¿Qué es corazón? Mente. Entonces todavía el velo, por eso un rabino o alguien judío que Cristo es el Mesías, que Cristo en la Biblia dice, no ve, no puede ver, está ciego. Haz de cuenta que un ciego le dices a un ciego, cruzo cuernos. No va a ver. ¿Por qué? Porque está ciego. Aunque tú le digas, no va a ver. Empero, cuando se convirtieren al Señor, el velo se les será quitado. ¿Cuándo? En la tribulación. Cuando sean perseguidos. Empero, cuando se conviertan en el Señor, el velo se les será quitado, porque el Señor es aquel espíritu donde el espíritu del Señor hay libertad. Pero vamos a hablar de esta circuncisión espiritual. Entonces, la circuncisión espiritual trabaja así. Entonces, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿va? Cuerpo, alma y espíritu. El más importante es el espíritu, ¿va? Sabemos. Entonces, la circuncisión espiritual dice que cuando Dios te sella, al momento que tú crees a la verdad, como dice Efesios 1:13, Dios te circuncisa el cuerpo. Por eso, si tú llegas a pecar en tu cuerpo, no cuenta, tú te vas al cielo. Porque ese cuerpo, ¿dónde se va a ir?
Exactamente, porque si no, no pudieras irte al cielo. Por eso es una circuncisión espiritual, para que tu alma y tu espíritu puedan subir al cielo. Y un día Él te dé un cuerpo, lo transforme, este cuerpo que lo circunció y sea glorificado. Eso es la circuncisión acá que Dios le enseñó a Abraham, es lo mismo. Es el mismo concepto, que Dios corta el prepucio. ¿Qué es el prepucio? El pecado, la carne. La carne, le está cortando la carne para que esa carne se vaya al suelo. Porque ¿dónde tiraban el prepucio los israelitas? Al suelo. ¿Se fija? Entonces, esa circuncisión espiritual, Dios la hace con una espada, podemos decir, pero espiritualmente te corta tu cuerpo. Entonces, por eso cuando tú estás en Cristo Jesús, tu cuerpo ya no te pertenece. Es templo y morada ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Pero a la vez es la posesión adquirida, porque tú como eres parte de Dios, también tienes que cuidar ese templo y tienes que glorificarlo, al igual que el Espíritu, ¿verdad? El 1 Corintios capítulo 6, los últimos versículos. Entonces es muy importante que tú entiendas lo de la circuncisión espiritual, porque esa misma circuncisión espiritual es lo mismo de esta circuncisión del Antiguo y Nuevo Testamento. La mismo. ¿Se fija qué maravillosa la Biblia? Y aquí viene lo bueno, dice, empero cuando se convirtieran al Señor, el velo se les será quitado. 17, porque el Señor es aquel Espíritu. El Señor es aquel Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces, ministro del Nuevo Pacto, hay libertad. Mira, aquí puedes comer camarones, chuletas, todo. Aquí no. Si tú haces aquí la ley, no. Aquí no. Aquí todo lo santifica Dios. Es más, hasta tu cuerpo ya está santificado, está catacortado. Entonces, hay libertad. Hay libertad. Entonces el Espíritu te va a dar luz para que no caigas en el engaño. Libertad al engaño, sobre todo. Dice 18, empero nosotros todos con cara descubierta, cuando miramos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como el Espíritu del Señor, ¿va? Es muy importante. Vamos a leer algunos versículos antes de terminar. Vamos a ver Colosenses 2, 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12, que nos dice la palabra de Dios. Dice, el cual también sois circuncidados de la circuncisión no hecha de manos. El cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha de manos. En el despojamiento del cuerpo, de los pecados de la carne con circuncisión de Cristo. Está hablando de la circuncisión, ¿qué? Espiritual, ¿se fija? Siguiente versículo 12. Sepultados juntamente con Él en el bautizo, el cual también resucitaste con Él por la fe en la operación de Dios. Entonces nosotros ya resucitamos, nuestro espíritu ya resucitó juntamente con Él. Nos dice Efesios 2:6. 2:6 nos dice, y nos ha levantado con Él, así mismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se fija? Al momento que nosotros somos circuncisados, el espíritu que estaba muerto ya está ahí arriba, que es el mismo Espíritu Santo, apartando nuestro lugar, porque dice Efesios 4:4 que hay un solo espíritu. No cada quien tiene su Espíritu Santo particular, es el mismo Espíritu, porque Dios es uno, es la unidad del Espíritu, ¿se fija? Entonces el Espíritu que está nosotros muertos ya está ahí arriba esperándonos, pero eso es el mismo Espíritu Santo, que ya está ahí arriba en nuestro lugar, ya resucitado juntamente con Cristo Jesús. ¿Se fija? Vamos a ver 2 Corintios, déjenme acordar, 5:17, que somos una nueva criatura. Vamos a ver, 2 Corintios 5:17. Y el 18 dice que estamos llamados al ministerio la reconciliación, ¿verdad? Dice, de manera si alguno está en Cristo, otra vez, ¿qué dice? En Cristo. ¿Qué es en Cristo? Que Cristo está dentro de nosotros. Si de manera si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por eso también un verdadero cristiano, ponga mucha atención, el pasado ya no le quita el sueño. Pero no ha visto muchos falsos cristianos que
no pueden dejar el pasado, que arrastran el pasado, que a mí me pasó esto, que a mí me pasó lo otro, que a mí esto. No, el que es una nueva criatura, las cosas viejas, ¿qué? Bye bye, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Podemos usar las cosas del pasado? Claro, como testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo era alcohólico, yo era borracho, jugadero, parrandero, jugador, y le iba a las Chivas, entonces puedo usar eso para hablarle a otras personas. ¿Se fija? No para andar contando, yo era borracho. No, ese no es testimonio. Testimonio que es las personas que piensan de ti. ¿Qué piensan de ti las personas? Ese es el testimonio. Yo me quedé así un día cuando dijeron, es que el hermano va a pasar a dar su testimonio. Yo me quedé, ¿y cómo van a leer lo que nosotros pensamos de él? Eso significa testimonio teológicamente. ¿Cómo que eso que dar testimonio? Eso no es dar testimonio, eso es contar un cuento chimbo. ¿Por qué? Porque ningún testimonio incrementa tu fe ni nada de eso. Toda la gloria es para Dios. Entonces, si tú tienes tiempo para hablar en el púlpito, habla de aquel que nos amó en el madero, aquel que nos sacrificó por cada uno de nosotros. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley. Y vamos a leer Gálatas para tener una visión mejor de lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer varios versículos, no todos, son muchos. Tenemos ya una carpeta de Gálatas. 3:11 dice, más que por la ley, ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Por eso a mí me salió un predicador que dijo, ¿y qué? ¿Y Abraham? ¿Y qué? ¿Y Abraham? Abraham todavía no estaba cuando comenzó el Antiguo Testamento. Abraham sí fue imputada la justicia, ¿verdad? ¿Por qué a Abraham se le fue imputada la justicia? No iba a pensar por qué. Fíjese muy bien en la pizarra. ¿Por qué a Abraham se le imputó la justicia? Porque iba a ser una sombra de lo que iba a pasar en la cruz. Por eso iba a ser la imputación iba a ser para nosotros. 13 dice, Cristo, escuchen muy bien a los adventistas de los de séptimo, octavo, noveno día, ponga mucha atención lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces la ley es una ¿qué? Maldición. Entonces, ¿dónde tú quieres estar? ¿Aquí o acá? Tú decides, ¿en la bendición o en la maldición? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Por qué? ¿Por qué está escrito eso? Porque Él iba a recibir toda la maldición en la cruz de nosotros, los que creamos en Él. Entonces, fíjate, dice el 13, ya lo leemos, el 24, vamos a saltarnos hasta el 24. Dice, de manera que la ley fue nuestro ayo. Ya tenemos en la pizarra ayo. Ayo quiere decir schoolmaster. ¿Qué es un schoolmaster? Alguien que te lleva a la escuela, que te enseña, que te disciplina. Es alguien que te va a llevar a otro lugar, a una educación mejor. Entonces la ley nada más fue una educación mejor para que viniera Dios. Dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo en la antigüedad era el esclavo con mucha confianza que llevaba a los niños a la escuela. Y dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados. O sea, el ayo es la ley. Entonces, el schoolmaster o el esclavo que tenía mucha confianza, ¿a dónde nos llevó? Acá. ¿Ya se siga? Para que nos llevara del otro lado, para que fuéramos justificados. ¿Por qué? Por la fe. ¿Se fijan? Entonces vemos que esto vamos avanzando. Y el versículo 26 dice, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. ¿Revestidos de qué? Del Espíritu de Él, de la palabra de Él, ¿verdad? Entonces vemos
La ley es una maldición. Actos de los Apóstoles, vamos a leer capítulo 13, Hechos, Actos de los Apóstoles, capítulo 13, ¿verdad? Antes del concilio de Jerusalén, 36. Actos 13, 36 dice: está hablando de, mira vosotros que no vengan sobre vosotros esas promesas, verán nombres maravillosos. 36, ajá. Porque la verdad de David, habiendo servido a su propia generación según su voluntad, durmió juntamente a sus padres y vio corrupción. O sea, todos los que estuvieron en la ley vieron corrupción. Y vamos a ver por último lo que el hermano dijo, que no está en capítulo 3, está en capítulo 2, Santiago 2, Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y sin embargo ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Entonces, si tú dices que estás bajo la ley, que eres salvo bajo la ley, y tú infringes un punto de la ley, pues ya te condenaste. Por eso Cristo vino a cumplir la ley y no infringió ningún punto para salvarnos. Por eso nosotros tomamos la justicia de todo lo que Él hizo. Eso se llama imputación de justicia, de todo lo que Él caminó por esos 33 años y vivió en la ley. ¿Verdad? Déjeme ver. Hechos 31. Era 13, ¿eh? Hechos 13. Era de David, pero quería leer un versículo ahí. Déjame ver si veo. Bueno, vamos a terminar con el Evangelio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta a según de Corintios capítulo 3? Como ven, son 18 versículos, pero muy profundos, donde nos enseña la diferencia entre la ley y la gracia. La ley que tenías que tener tú, ¿cómo eres salvo aquí? Haciendo tus propios méritos. Era la única forma y nadie fue salvo. Aquí, ¿cómo eres salvo? Tomando los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Aquí dice que estamos en maldición y que estamos en libertad. ¿Dónde quiere usted estar? ¿En libertad o estar en maldición? Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? Que nosotros somos unos trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que les cegó el entendimiento. Ya recordé la palabra que dice en la Reina Valera 60, dice que embotó su mente, o sea, embotó quiere decir que los confundió, pero no, es una ceguera espiritual, está hablando la Biblia. Entonces el Evangelio de Gloria, para que tú estés en el nuevo pacto, en la gracia, que seas salvos por fe, que tengas la supergloria eterna, que tengas una circuncisión espiritual para que tu alma se vaya al cielo y Dios te dé un cuerpo glorificado en el futuro. Tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz y todos los méritos de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo, dice en 1 Corintios 15 del 1 al 4, murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar como propiciación en la cruz, va para pagar por nuestros pecados y derramó su vida, su preciosa sangre. Dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, derramó su vida. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees en este momento de todo corazón, tú vas a ser un buen ministro del nuevo pacto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.